Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Muy buenos días, un cordial saludo a todos los que se conectan con nosotros en el día de hoy para que juntos podamos tener el privilegio de compartir y también de reflexionar en la palabra de Dios. Seguimos desarrollando esta serie sobre el libro de Filipenses y en el día de hoy vamos a ver el capítulo 4, versículos del 1 al 9. Esta enseñanza de hoy la he titulado Estad firmes en el Señor. La palabra de Dios nos insta a los creyentes a realizar cambios en nuestra vida constantemente a fin de ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Es lo que conocemos como el proceso de santificación progresiva. Los creyentes en Jesucristo tenemos la responsabilidad de esforzarnos para efectuar los cambios necesarios para poder cumplir este propósito, pero no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Y muy posiblemente van a presentarse luchas y dificultades en este proceso, pero debemos tener presente que no estamos solos, sino que contamos con los recursos y con las provisiones de Dios para poder cumplir esta meta. Vamos a orar en esta mañana para pedir sabiduría a Dios. Gracias te damos, Padre, en esta mañana. Gracias por la manera como tú has obrado en nuestras vidas y vas a seguir obrando. Te pedimos que en estos momentos nos des de tu sabiduría, de tus provisiones para poder entender, reflexionar en tu palabra, para poder alinearnos con ella. Te pedimos para que la palabra sea grabada en nuestro corazón, para que de esa manera también podamos tomar decisiones, podamos actuar, podamos reaccionar en nuestra vida práctica conforme a lo que vemos en ella. Gracias, Padre, por la manera como tú vas a obrar en nosotros en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero que recordemos algo de lo enseñado en el capítulo 3, versículos del 12 al 21, para contextualizarnos en lo que venimos. En el pasaje anterior, Pablo terminó con una exhortación a los creyentes de imitarle a él y considerar el ejemplo de otros que se han conducido también conforme a la voluntad de Dios, para que ellos también se condujeran de la misma manera. Hay un indicativo en el versículo 20, allí del capítulo 3, acerca de nuestra identidad como ciudadanos de los cielos. Esta realidad implica que tenemos que pensar, actuar y responder a los desafíos de la vida conforme a la perspectiva divina y no de manera terrenal. Este capítulo 4 ahora inicia con un así que, lo cual indica que como conclusión o resultado de esta identidad de ser ciudadanos de los cielos, ahora
debemos atender las instrucciones que se van a dar a continuación. La principal exhortación de este pasaje se refiere a permanecer firmes en el Señor. Y luego a partir de allí entonces se desarrollan otras exhortaciones más puntuales que se derivan de la exhortación principal. Vamos a iniciar con el primer versículo del capítulo 4, el versículo 1. Vamos a leerlo. Dice así, Filipenses capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Pues lo primero que tengo que comentar al respecto es que se nota claramente aquí de parte de Pablo una expresión de cariño, de amor que acompaña la exhortación. Lo podemos ver claramente cuando se dirige a ellos como hermanos míos, amados. Eso quiere decir que lo que va a instruir lo hace, es motivado por la relación de hermandad que existe entre ellos, buscando el bien y el crecimiento de las personas de esta congregación. Y realmente sí había una relación muy cercana entre ellos, y el apóstol Pablo expresa directamente ese amor hacia ellos en el capítulo 1 de este mismo libro de Filipenses, cuando les dice, quiero que lo leamos en Filipenses capítulo 1, en el versículo 8, podemos buscarlo aquí mismo en este libro de Filipenses, capítulo 1, en el versículo 8, les digo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. La exhortación entonces de estar firmes en el Señor es una exhortación de mucha importancia que aparece repetidas veces en los escritos de Pablo. ¿Por qué es importante? ¿Qué significa esto? Pues esta exhortación hace referencia a mantenerse en pie, a mantenernos en pie en lo que creemos, en la confianza, en la obediencia a Dios, sin dejarnos tumbar, sino apoyados en la gracia y en el poder de Dios. Otra manera de poder explicar algo es describiendo lo contrario para poder entenderlo. No estamos firmes cuando estamos dormidos espiritualmente, cuando somos inconstantes en nuestra relación con Dios, cuando somos inconstantes en nuestra obediencia a Dios, cuando nos dejamos tumbar en las circunstancias y nos desanimamos fácilmente. No estamos firmes cuando fluctuamos en nuestro andar con Dios y cuando bajamos la guardia en nuestra relación con Él. Ahora, esto no significa, no quiere decir que en algún momento no podamos ser afectados por alguna situación puntual, pero necesitamos levantarnos y ponernos en pie, tomando las provisiones que Dios nos ha dado. Y la frase firmes en el Señor quiere decir, pues, unidos en el Señor, es unidos con el Señor Jesucristo, dependiendo de sus provisiones y conforme a los parámetros establecidos en la Escritura. En este pasaje que vamos a ver en el día de hoy, hay 4 aspectos en los cuales se exhorta a los creyentes a estar firmes en situaciones prácticas de nuestro andar cristiano. Y a medida que vayamos avanzando en el pasaje, vamos a ir reflexionando en estas 4 áreas y también vamos a ir viendo qué aplicaciones prácticas encontramos para nuestro caminar con Dios. El primer aspecto, la primera exhortación, la encontramos en el versículo 2 y el versículo 3, que lo vamos a leer juntos, y es la exhortación de ser
de un mismo sentir. Versículos 2 y 3, aquí en el capítulo 4, vamos a leerlo. Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3, dice así: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. La enseñanza en esta sección surge a raíz de una situación en esta iglesia donde dos mujeres de la congregación tenían un desacuerdo y no habían podido llegar a resolverlo. Pablo estaba al tanto de lo que estaba aconteciendo en la iglesia y pues había llegado hasta él también la información del desacuerdo que había entre estas dos mujeres. Es así entonces como Pablo aprovecha la oportunidad en esta carta para enviarles un mensaje en forma de súplica a estas dos mujeres y las menciona con sus nombres propios. Dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Se nota el tono, en el tono de Pablo, que hay una preocupación muy sentida para que estas dos mujeres resuelvan su conflicto prontamente. ¿Qué significa aquí la frase de ser de un mismo sentir en el Señor? Significa que deben arreglar sus diferencias en este contexto, pues con esta situación que se estaba presentando con estas dos mujeres. Significa que deben arreglar sus diferencias conforme a lo establecido por la palabra de Dios y que su enfoque esté más bien en los propósitos de Dios y no tratando de hacer las cosas conforme a los patrones de la cultura o conforme a su sabiduría humana o prevaleciendo en su forma de pensar personal. No sabemos realmente los motivos por los cuales estas dos mujeres habían llegado a tener un conflicto. No es claro allí, no se especifica. Lo que sí sabemos es que eran mujeres creyentes genuinas, con ya un cierto grado de madurez e involucramiento en la obra del Señor, porque Pablo menciona allí que estas dos mujeres combatieron juntamente con él en la proclamación del Evangelio y también con otros hermanos. Esto lo que nos enseña es que no necesariamente un conflicto se da entre personas con poco nivel de crecimiento. Un conflicto puede presentarse en cualquier grado de madurez cristiana. Y realmente los conflictos hacen parte de nuestras relaciones y es algo con lo que nosotros debemos convivir y también debemos aprender a sobrellevar. Mientras más relaciones profundas tengamos con las personas, hay más posibilidad de tener conflictos. Entonces, el tema no es tanto el conflicto en sí, sino más bien cómo lo manejamos, cómo lo resolvemos, cómo respondemos nosotros ante los conflictos. Es muy posible que estas dos mujeres hayan estado respondiendo carnalmente ante su desacuerdo. Muy posiblemente ellas estaban actuando de una manera no muy correcta. Y entonces este conflicto les había ocasionado un distanciamiento entre ellas. O puede ser que de alguna manera también se hacía evidente sus diferencias en diferentes momentos cuando les tocaba trabajar juntas, si es que todavía lo seguían haciendo. Puede ser que una de ellas, Evodia, estaba pensando que para evangelizar se debían hacer las cosas de una manera
desde su punto de vista, y Sintique pensaba que no, que había que hacerlo de otra manera, desde su punto de vista también. Y eso pudo haber ocasionado un conflicto entre ellas. Entonces, no había un acuerdo, ni había tampoco una conciliación. Esta situación posiblemente las había distanciado de su trabajo en el Evangelio y había causado un efecto sobre la obra del Señor, y también, porque no pudo haber afectado el testimonio de ellas. Entonces es allí cuando el apóstol Pablo está pidiendo la intervención de un tercero que actúe como mediador para resolver esta situación entre estas dos mujeres. Y es necesario, a veces es necesario tener un tercero, un creyente que sea maduro en la fe dentro del cuerpo de Cristo, que ayude a solucionar el conflicto entre dos personas. Alguien que pueda ver las cosas más objetivamente para poder reconciliar los puntos de vista y llegar a una conclusión, llegar a un acuerdo, pero que sea basado en la palabra de Dios, cuando las partes no logran llegar a un acuerdo. Eso puede suceder también en otro contexto, no solamente dentro de la iglesia, sino puede suceder también dentro de la relación de pareja. Cuando hay un conflicto que no pueda ser manejado entre las dos personas de la pareja, es necesario buscar un consejero que les ayude a poder ver la realidad, porque puede ser que están enfrascados uno de los dos, o los dos pueden estar cada uno en una posición y ninguno de los dos quiere ceder en el punto o en los puntos que son objetos de ese desacuerdo. Esta primera área o esta primera exhortación que tenemos aquí en este capítulo nos da una enseñanza que necesitamos estar firmes en resolver los conflictos prontamente, y no podemos permanecer con ellos guardados, porque eso puede generar resentimiento y otro tipo de sentimientos en nuestro ser interior, y también, dependiendo del conflicto, puede afectar la obra del Señor. La falta de poder solucionar los conflictos se da cuando nosotros nos enfocamos en nuestros deseos carnales y no estamos enfocados en lo que es la voluntad de Dios. Recordemos que esta carta se ocupa una y otra vez de exhortar a ser de un mismo sentir. Hay un énfasis en la carta en este tema, lo cual nos indica que es algo de vital importancia. Pablo dijo, por ejemplo, en esta misma carta de los Filipenses: completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué nos dice a nosotros este énfasis en cuanto a lo que significa ser de un mismo sentir? Pues que Dios desea que su iglesia permanezca unida en los propósitos que Dios ha establecido para llevar a cabo su obra. Todos necesitamos estar alineados con la visión que Dios nos ha encomendado. Y aquí vemos también la función de la iglesia como comunidad, con el propósito de trabajar de manera colaborativa y juntos para poder alcanzar los propósitos y los planes de Dios. Este desacuerdo en estas dos mujeres posiblemente podría haber producido una ruptura de permanecer en ese mismo espíritu del que Pablo estaba hablando, para combatir juntas, unánimes, por el Evangelio. En el caso nuestro, podría suceder que tomáramos la misma actitud de Evodia y Síntique cuando tenemos un conflicto con alguien. ¿Cómo respondemos nosotros cuando tenemos desacuerdos? Puede existir la tentación de responder
carnalmente, distanciándonos de la persona, no querer arreglar el conflicto para evadir la situación, y de pronto pensamos que el tiempo es el que puede arreglar las cosas, cuando realmente el tiempo no arregla nada, sino que puede empeorar, porque a medida que va transcurriendo el tiempo, se puede ir creciendo el resentimiento con otras circunstancias, y eso puede contaminar también al resto de la congregación, y el maligno puede tomar ventaja. ¿Cómo podemos responder nosotros adecuadamente en este aspecto en el cuerpo de Cristo actualmente y también dentro del núcleo familiar? Puede ser que las circunstancias actuales de la pandemia, las circunstancias de permanecer confinados por las restricciones que tenemos, hacen que la convivencia se haga difícil. Pero la instrucción de Dios es a poder hablar fundamentados en la palabra de Dios, sometiéndonos a Dios, confiando en sus provisiones para resolver los desacuerdos. Para Dios es urgente que nosotros resolvamos nuestros desacuerdos y nuestras desavenencias lo más pronto posible, pero en el Señor. Es reiterativo, en el Señor, en el Señor. Hay instrucciones en la palabra muy claras, por ejemplo, y pueden anotar estos dos pasajes que les voy a dar, en Mateo capítulo 5, versículos 21 al 26, y Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Mateo 5, 21 al 26, no los vamos a leer, pero sí los pueden anotar. Y Mateo 18, 15 al 17, donde se nos orienta cómo resolvemos los conflictos. Y no es a la manera humana, es a la manera de Dios. Entonces, otra manera de responder es que tenemos que estar siempre dispuestos, estemos siempre dispuestos a resolver los conflictos de manera oportuna. No nos predispongamos cuando hay un conflicto, no nos predispongamos cuando alguien quiere hablar con nosotros para arreglar una situación. Tengamos un corazón dispuesto, un corazón humilde para poder arreglar los conflictos y las diferencias. Oremos si queremos hablar con alguien. Antes de hablar con alguien para resolver un conflicto, oremos para tener sabiduría para poder hablar con la persona, para que Dios disponga las circunstancias y los corazones de las personas que están involucradas en el conflicto. En la relación de pareja necesitamos buscar también un consejero que pueda ver las cosas más objetivamente y pueda guiar para ayudarles a tomar las provisiones de Dios para poder resolver el conflicto. El segundo aspecto en el que se exhorta a estar firmes en esta sección del capítulo 4 tiene que ver con mantener el gozo en el Señor. Mantener el gozo, perseverar, estar firmes en mantener el gozo en el Señor. Quiero que pasemos a los versículos 4 y 5, donde Pablo recuerda nuevamente este principio de gozarse en el Señor. Dice así, versículos 4 y 5, acá del capítulo 4 de Filipenses. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. En esta exhortación que se hace ahora, no podemos perder de vista las condiciones del que expresó estas palabras.
era un preso que estaba experimentando carencias y necesidades. No es tan difícil imaginar la situación de un preso, las limitaciones, las privaciones, la escasez, ser tratado como un criminal. Uno de los argumentos de Pablo en esta carta es su testimonio. Y entonces a partir de allí, él quiere animar a los creyentes con ese testimonio de fe y de esperanza en Cristo. Con esta idea, ese mismo preso es el que está diciendo: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocijaos. Uno puede decir, ¿cómo es que un preso puede regocijarse? Y notemos que no dice simplemente regocijaos, dice regocijaos en el Señor siempre. Eso quiere decir que no es solamente cuando las cosas van bien, sino que debe ser una actitud constante de la vida, independientemente de las circunstancias. Ahora, desde la óptica humana, es como irrazonable, ¿no?, regocijarse siempre bajo todas las circunstancias sin importar lo que esté sucediendo. Parecería irrazonable eso, porque es fácil regocijarse cuando hay un logro, es fácil regocijarse cuando hay cosas buenas que nos suceden, como por ejemplo el nacimiento de un hijo, un logro profesional, el encontrar un nuevo empleo, sobre todo en esta época. Pero ¿puede uno verdaderamente regocijarse cuando se está enfrentando una enfermedad o cuando se enfrenta a la muerte, por ejemplo? ¿Puede uno regocijarse cuando queda sin trabajo, cuando está experimentando dificultades de pareja, cuando está enfrentando dificultades con los hijos, cuando enfrenta dificultades en el trabajo, dificultades económicas? Pues el apóstol Pablo lo hace cuando expresa en el capítulo 1, Pablo dice que se gozaba en las tribulaciones, manteniendo su confianza y su esperanza en Cristo, aún a punto de posiblemente perder su vida. Es evidente de esto que las circunstancias solas no determinan totalmente la condición de nuestro ser interior. Bíblicamente hablando, un creyente en Jesucristo puede experimentar el gozo aun cuando el panorama se vea oscuro y triste. El tema del gozo es un tema que es enfático y repetitivo en esta carta, y de hecho esta carta es conocida como la carta del gozo. Y Pablo menciona algunas razones para su gozo en el desarrollo de la carta, aún en su aflicción. Dice que había sido salvado con el propósito de magnificar a Cristo por vida o por muerte. Pablo tenía gozo porque tenía la oportunidad de proclamar el Evangelio para que otros pudiesen ser salvados, aún en esta situación que se encontraba como preso. Entonces, Pablo es un hombre que tiene gozo en medio de sus circunstancias difíciles, y él quiere también transmitir ese gozo para los que están padeciendo momentos difíciles. Pero ¿qué enseñanza se nos da aquí en Filipenses en cuanto a lo que es verdaderamente el gozo? El gozo es más que un sentimiento de alegría o de felicidad temporal. El gozo es un estado de paz interior que viene como resultado de conocer quién es Dios y que viene como resultado de una relación, de nuestra relación íntima y personal con Él.
Recordemos que el gozo es el fruto, es uno de los frutos del Espíritu Santo, mencionados en Gálatas capítulo 5, versículo 22. No es algo que se puede experimentar humanamente. Proviene de la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El tener gozo es equivalente a permanecer en confianza, a permanecer con ánimo y enfocados en Dios, independientemente de las circunstancias, sabiendo que Dios está a cargo y va a obrar conforme a su poder. Ese es el verdadero gozo. Entonces, no es irrazonable para Pablo exhortar a los creyentes de Filipos que se regocijen, porque el Espíritu Santo que moraba en Pablo es el mismo Espíritu Santo que mora en ellos, y por lo tanto les podía dar esa capacidad. Pablo era un ejemplo de que realmente, de que era posible hacerlo. Los creyentes de esta iglesia estaban experimentando persecución. Ellos estaban experimentando aflicción, porque el mismo Pablo les dice en el capítulo 1, versículos 29 y 30, dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces ellos estaban experimentando persecución y tribulación, y Pablo quería animarles conforme a su testimonio y a lo que él estaba viviendo. Ahora, en el versículo 5, Pablo hace una conexión allí con el gozo. Vamos a recordar lo que dice el versículo 5. Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Qué significado puede tener eso? ¿Qué puede aportar esto para el tema de estar firmes? Pues la gentileza aquí es una palabra que puede expresar varias cosas. Puede expresar bondad, generosidad, amabilidad, servicio y misericordia también a otros. Y todo eso es resultado de nuestro gozo. Eso lo que nos enseña es que el secreto de nuestro gozo, por medio del Espíritu, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, es digno de ser mostrado a los hombres y no puede quedarse confinado dentro de nosotros. Es necesario que el mundo conozca el gozo que viene del Espíritu de Dios. Debe ser un testimonio también, así como fue el testimonio de Pablo. Entonces, el punto aquí es que en vista de nuestro gozo en el Señor y nuestra esperanza en sus promesas futuras, necesitamos nosotros dar testimonio que nuestra perspectiva de la vida no es una perspectiva terrenal, sino que es diferente a pesar de las circunstancias. Y un ejemplo de esto puede ser nuestra perspectiva hacia lo que está pasando en estos momentos con la pandemia. ¿Tenemos nosotros esperanza en el Señor? ¿Y las demás personas están viendo eso en nosotros? ¿O también nos estamos dejando contagiar por los pensamientos pesimistas? Nos estamos dejando contagiar por la incertidumbre, por el negativismo. ¿Cómo nos ven los no creyentes a nosotros en este momento? Nos ven amargados, nos ven sin esperanza, nos ven desanimados. Nuestro gozo por nuestra unión con Jesucristo puede ser un testimonio para otros que no tienen esperanza en esta pandemia, en esta incertidumbre que estamos viviendo, y al mismo tiempo eso puede ser una oportunidad para compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Que los que no conocen de Cristo puedan decir:
yo necesito y quiero tener esa misma relación con Dios que tú tienes para poder experimentar el gozo que tú estás experimentando. Que las personas nos vean y pregunten cómo haces para tener ese gozo en medio de lo que estamos pasando o en medio de las circunstancias que estamos viviendo. En tercer lugar, la tercera exhortación que se hace acá es el enfoque en Dios en las pruebas o en los desafíos. El enfoque en Dios en las pruebas o en los desafíos. Y lo vamos a ver en los siguientes dos versículos 6 y 7. Vamos a leer versículos 6 y 7. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En esta tercera exhortación, Pablo les está animando aquí a permanecer firmes en medio de las pruebas y las tribulaciones que están experimentando. A permanecer firmes. Como vimos en la sección anterior, versículos 4 y 5, estos creyentes tenían razones legítimas para experimentar afanes. Y de hecho, esta exhortación, ahora en los versículos 6 y 7, surge de esta necesidad. Es posible que había creyentes acá en la iglesia de Filipos que estaban desanimándose y abandonando la carrera por las persecuciones que estaban viviendo. Entonces no sabían cómo responder ante las situaciones vividas. Pablo les exhorta a estar firmes en estas circunstancias. Pero debemos tener en cuenta, como ya lo dijimos anteriormente, la situación de la persona que está dando esta exhortación. Es una persona que está experimentando circunstancias difíciles por su situación de preso. Porque es muy fácil decir, no se preocupen, por nada estén afanosos, cuando no se está pasando ni se ha pasado por situaciones complicadas. Pero es diferente cuando el que lo dice lo está viviendo o lo ha vivido en carne propia. Porque eso quiere decir que es posible, sí es posible, tener confianza en medio de la prueba. ¿En qué situaciones se puede aplicar esto a nosotros? Esta exhortación acá se aplica a nosotros en situaciones en las que nosotros somos vulnerables. Cuando somos vulnerables y nos sentimos impotentes por situaciones que se pueden escapar de nuestras manos, de nuestro control. ¿Quién de nosotros no ha experimentado algún nivel de afán y de ansiedad por diferentes situaciones? Esta exhortación nos está transmitiendo que necesitamos y debemos tener un cambio de actitud ante las pruebas y las dificultades que nos producen afanes. No nos está diciendo que debemos ignorar la realidad. Tampoco dice que es solamente dejar a un lado el patrón de afanarse, sino de sustituir ese patrón por otro. Lo que nos invita esta instrucción es a reemplazar el afán por la búsqueda de Dios, sustituirlo por el reconocimiento de la dependencia de Dios. Es una oportunidad para expresar la necesidad que origina el afán, expresar eso en una forma de oración, en forma de una oración a Dios. Una oración en ruego, es decir, con humildad. Una oración con acción de gracias, es decir,
que incluya el agradecimiento a Dios por quién es Dios, por sus atributos, por sus provisiones, por lo que nos ha dado a través del Señor Jesucristo, por la salvación, por la redención, por el amor que ha tenido y que tiene por nosotros y que tendrá siempre por nosotros los creyentes. Podemos recordar en nuestra oración otras ocasiones en las cuales nuestras peticiones han sido respondidas. No todo es queja. Necesitamos expresar agradecimiento a Dios por quién es Él y por lo que ha hecho en nuestras vidas en circunstancias como estas. Pero hay valor cuando hacemos los cambios que Dios nos indica que debemos hacer. Hay beneficio para nosotros. No es en vano cuando Dios nos exhorta y nos anima, nos insta a hacer cosas. Las instrucciones de Dios nos dirigen hacia nuestro bienestar. Nos conviene alinearnos con Dios. Y en este caso hay una promesa asociada. En el versículo 7 dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Esto implica que si nosotros nos alineamos con Dios en este sentido, habrá un cambio en nuestro ser interior que consiste en experimentar una paz sobrenatural en medio de la prueba. No nos garantiza que las circunstancias van a cambiar, aunque Dios tendría el poder para hacerlo. Pero sí nos garantiza que Dios va a obrar en nuestras vidas para que nosotros podamos sobrellevar la prueba. Es experimentar la paz, esa paz de Dios que no puede ser entendida con el conocimiento humano y que nos va a proteger interiormente con una defensa que es el mismo Señor Jesucristo. Es como si el Señor Jesucristo montara guardia allí en la puerta de nuestro corazón y de nuestros pensamientos para evitar que nuestro corazón pueda ser dañado por esas circunstancias que nos causan afán y ansiedad. Ese tipo de paz no la da ningún curso de superación personal. Esa paz no la da ninguna meditación trascendental. Es solamente el poder de Dios obrando en nosotros cuando le obedecemos. ¿Qué lecciones aprendemos en esta sección? Pues inicialmente debemos permanecer firmes en el Señor, en la manera como enfrentamos situaciones que nos causan ansiedad. Debemos permanecer firmes en el Señor, en la manera como enfrentamos situaciones que nos causan ansiedad, descansando en Dios, expresando nuestra confianza en Él. Dios hace su parte, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Otra lección: nuestra paz y nuestro gozo no dependen de las circunstancias. Nuestra paz y nuestro gozo no dependen de las circunstancias. Dependen de nuestra cercanía y de nuestra intimidad con Dios. Entonces, ¿cuáles podrían ser maneras de reaccionar en las pruebas desde la perspectiva humana, para poder pensar un poco en el contraste? ¿Cuáles podrían ser maneras de reaccionar en las pruebas desde la perspectiva humana? Es posible que nosotros estemos viviendo con afán y con ansiedad permanentes, o hay situaciones que nos puedan causar afán y ansiedad en algunos momentos. Entonces existe la tentación de enfrentar las pruebas y los desafíos de la vida humanamente, de diferentes maneras, y una es
la queja contra Dios y contra otros. La queja contra Dios y contra otros. Podemos responder con irritabilidad. Podemos responder, buscar soluciones humanas o carnales. O, en el peor de los casos, darse por vencido y desfallecer en la relación con Dios. ¿Cómo nos identificamos cada uno de nosotros con esta realidad? Ninguno de nosotros estamos exentos de ser vulnerables ante las pruebas. ¿Qué es lo que nos afana a nosotros? ¿Qué nos está afanando en este momento? Quebrantos de salud, falta de trabajo o exceso de trabajo, educación de los hijos, las relaciones con el cónyuge, los compromisos económicos que no se pueden cumplir por escasez, las relaciones con otras personas o la incertidumbre por la situación que estamos viviendo frente a la pandemia. ¿Cómo respondemos nosotros ante lo que nos afana? ¿Respondemos humanamente o respondemos con la perspectiva divina? Las pruebas son la oportunidad que Dios nos está dando para poder acercarnos más a Él, para conocerle, para fortalecer una relación con Él. Hay una promesa que encontramos en la Escritura también. El Señor nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice en Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 7. Como familia, nosotros hemos podido experimentar esta realidad del cuidado de Dios en diferentes pruebas. Yo personalmente estuve sin trabajo por un periodo prolongado de tiempo y no fue fácil, pero fue un tiempo para conocer más a Dios, para reconocer como familia nuestra dependencia de Dios. Pudimos ver su poder y su gracia derramada en nuestras vidas en diferentes aspectos. Fue una oportunidad para conocer el Dios grande que tenemos. Fue una oportunidad para aprender la lección de despojarnos de nuestra autosuficiencia y de aprender que la gracia y la provisión de Dios son suficientes para nosotros. El siguiente y último aspecto en el cual Pablo exhorta a estar firmes es el de alinear nuestros pensamientos conforme a la palabra de Dios. Alinear nuestros pensamientos conforme a la palabra de Dios. Y vamos a leerlo en el versículo 8 de Filipenses, en el capítulo 4. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Por lo demás, hermanos, eso nos sugiere una conclusión. Significa entonces que después de todo lo que ha dicho, entonces concluye como resultado que deben estar firmes también en cuanto a su manera de pensar. Le está dando importancia también a los pensamientos, a lo que llega a nuestra mente y de alguna manera está expresando los cambios que se deben realizar. Debemos ser transformados desde nuestros pensamientos.
nos enseña esto, que no podemos aceptar ni responder a todo lo que venga a nuestra mente. Esta lista de aspectos que aparecen allí, eso debe hacer parte de lo que nosotros pensamos. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, todo eso refleja quién es Dios. Todo eso refleja al Señor Jesucristo y a su palabra. Recuerdo en la enseñanza anterior que Juan mencionó algo allí del capítulo 3, o una enseñanza, es que la manera correcta de pensar conduce a la manera correcta de vivir. Entonces, el enfoque correcto de nuestra vida se inicia con lo que pensamos. Y esta lista que está aquí en el versículo 8, esa lista representa un estándar alto de lo que debe estar en la mente de un cristiano. Necesitamos educarnos, necesitamos ejercitarnos en contrarrestar todo pensamiento que no vaya conforme a la voluntad de Dios, pensamientos carnales, pensamientos de la cultura, pensamientos del diablo. Necesitamos contrarrestar estos pensamientos con la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema relacionado con los pensamientos humanos? Pues que nuestra mente es una fábrica de pensamientos. Pueden venir diversidad de pensamientos. De manera natural a nosotros nos puede llegar pensamientos que van en oposición a la voluntad de Dios. O podemos estar enfocados solamente en razonamientos humanos para buscar soluciones a las cosas. Entonces requerimos, lo que se nos enseña aquí es que requerimos esfuerzo y necesitamos ejercitar nuestra mente para pensar los pensamientos de Dios. ¿Cuáles podrían ser pensamientos que son contrarios a este enfoque que acabamos de ver aquí? Voy a exponer de pronto algunas ideas, algunos aspectos. Por ejemplo, distorsiones acerca de quién es Dios y de sus atributos. Distorsiones acerca de quién es Dios y sus atributos. Distorsiones acerca de nuestra identidad en Cristo. Temores acerca del futuro. Sentimientos de derrota, de culpabilidad y de autocondenación. Fantasías para escapar de la realidad. Sentimientos de inferioridad, resentimientos, deseos impuros. Todos estos son pensamientos contrarios a lo que Dios quiere que esté en nuestra mente. De tal manera pues que nosotros necesitamos evaluar lo que llega a nuestra mente y cómo lo vamos a manejar. Todos estos pensamientos nos hacen perder la verdadera perspectiva de la vida y de lo celestial. Y a veces comenzamos a darle vueltas y vueltas y vueltas a los pensamientos, y a veces entonces llega el momento en que de tanto darle vueltas y vueltas a estos pensamientos que son contrarios a Dios, que ya se vuelven realidad para nosotros. Entonces, lo que Pablo nos está exhortando aquí es a estar firmes en el Señor, en el poder del Espíritu Santo, para hacer el cambio y poner el filtro a nuestra mente, lo que viene a nuestra mente. Necesitamos ser muy radicales en cuanto a lo que aceptamos en nuestra mente. Pero nuestros pensamientos también están determinados por la relación que tenemos con Dios a través de su palabra. Y por eso como creyentes tenemos que
desarrollar y cultivar el pensamiento bíblico. Los cambios en nuestra vida no se van a dar de manera automática. Si queremos que nuestro pensamiento y nuestros corazones sean guardados en Cristo Jesús, debemos fortalecer nuestra relación y nuestra unión con el Señor Jesucristo, así como Pablo lo hacía. Y su testimonio, lo que estaba experimentando, su gozo y su paz, eran producto de su relación con el Señor Jesucristo. Necesitamos pasar tiempo en la palabra, necesitamos meditar y necesitamos reflexionar en la palabra. Como conclusión, quiero mencionar lo que dice el versículo 9. El versículo 9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo está finalmente aquí invitando a imitarle, a imitar su ejemplo, que fue lo que hizo también casi al final del capítulo 3. Eso es lo que quiere decir ahora aquí en el capítulo 4, es que conforme a lo que hemos visto con estas exhortaciones, es nuestra responsabilidad como creyentes llevar a cabo estas instrucciones que acabamos de ver. Esto hace parte de nuestro proceso de santificación. Eso implica entonces que nosotros necesitamos trabajar y necesitamos esforzarnos para operar los cambios que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Cambios en la manera en cómo respondemos a los conflictos. Cambios cuando somos enfrentados con pruebas. Cambios en nuestros pensamientos. No son sugerencias que Dios nos está dando. No son opciones, son mandamientos. Pero hermanos, recordemos que no estamos solos en este proceso. Tenemos las provisiones de Dios y el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Y entonces Pablo agrega que como resultado de eso, la paz de Dios estará con nosotros. Miren que incluye nuevamente la paz que sobrepasa todo entendimiento. En resumen, lo que Dios busca es que nosotros podamos experimentar paz y gozo en las relaciones. Que podamos experimentar paz y gozo en medio de las pruebas. Que podamos experimentar paz y gozo en nuestros pensamientos. Entonces, hermanos, esta palabra a nosotros debe animarnos a operar cambios en nuestras vidas. Y de que podamos pensar en cuáles de estos 4 aspectos que mencionamos necesitamos mejorar, cuáles necesitamos reforzar, qué pasos vamos a tomar. Necesitamos, hermanos, necesitamos desarrollar el gozo y la paz que vienen del Señor. Es el fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Necesitamos seguir creciendo en obediencia y en confianza a nuestro Dios para tratar los desafíos que se nos presentan en la vida. No cedamos ante la tentación de hacer las cosas conforme a nuestra sabiduría humana. Hagámoslo todo, pero en el Señor. O sea, desde la perspectiva divina, en unión con el Señor Jesucristo. Permanezcamos firmes, hermanos, amados, y el Dios de paz estará con nosotros. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias porque vemos, Señor, quién eres tú a través de ella, lo que quieres para nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado en el día de hoy. Tu palabra es verdad, tu palabra es autoridad. Ayúdanos a todos nosotros a poder alinearnos, Señor, con tu palabra. El Señor Jesucristo nos dijo que no nos afanáramos por el vestido o qué
o qué vamos a comer, sino que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gracias por esta palabra, Señor, porque nos anima, pero ayúdanos a que nuestro corazón esté en disposición de poder alinearnos con esa palabra. En esta mañana, Señor, en este momento, echamos toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Para todos estos hermanos y personas que están experimentando luchas y pruebas en diferentes aspectos de su vida, enfermedad, falta de trabajo, exceso de trabajo, dificultades en la relación de pareja y otros aspectos, Señor, echamos toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros y porque tú, Señor, nos das la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, muchas gracias, Padre, por la manera como tú vas a seguir obrando en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por su atención y les deseo que pasen una excelente semana. Bendiciones para todos. Vamos a exaltar el nombre de Dios a través de esta canción que dice Tú eres Dios, que nos habla acerca de cómo adorar a Dios, sea en la felicidad o en la dificultad. No importa cuál sea nuestra situación, siempre vamos a alabar y exaltar el nombre de Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,